Existe un hábito, invisible, silencioso, que ya me ha costado más que cualquier decisión equivocada. No fue dinero, no fue tiempo, fue la paz que perdí. Ese hábito tiene nombre: ansiedad. Nada en mi vida me quitó tanto, nada me robó más momentos, me alejó de personas, me hizo discutir por nada, perder el sueño, vivir tenso y sentirme ahogado por dentro. Séneca decía: quien sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. Y yo lo viví en carne propia. La ansiedad ya me ha hecho sufrir por cosas que nunca ocurrieron, crear tragedias que solo existían en mi cabeza. La ansiedad ya me ha hecho vivir en el futuro y olvidar por completo cómo vivir el ahora. Por eso, en este video, quiero mostrarte cómo los estoicos enfrentaban a este enemigo interno y cómo tú también puedes hacerlo. Vas a conocer lecciones simples, profundas, transformadoras. Y si las aplicas, te darás cuenta de que sí es posible vivir con más ligereza, más enfoque y más dirección. Así que dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con quien necesite reencontrar la calma. El momento de cambiar empieza ahora. 1. Descarta lo que nunca podrás controlar. ¿Cuántas veces perdiste la paz intentando controlar lo que no depende de ti? Es como si la mente creara un campo de batalla contra la realidad, tratando de prever, retener, controlar, pero lo que no entiende es que está luchando contra el viento. No controlas lo que piensan los demás, no controlas lo que puede salir mal, no controlas los imprevistos, los juicios, ni lo que va a pasar mañana. Y cuanto más lo intentas, más te frustras. Hace más de 2000 años, Marco Aurelio, el hombre más poderoso del Imperio Romano, escribía sobre esto en sus meditaciones: tuve un buen día porque descarté la ansiedad. Y justo después se corrige: en realidad no huí de ella, la descarté, porque estaba dentro de mí. Ahí está el giro, porque muestra que el verdadero campo de batalla de la ansiedad no está afuera, está adentro. No es el mundo el que causa el caos, son nuestros pensamientos intentando retener lo incontrolable. No necesitas huir de la ansiedad, necesitas reconocer cuando nace del apego a lo que no depende de ti, y en ese momento respirar profundo y soltar. Descarta lo que no está en tus manos. La mente se calma cuando entiende sus propios límites. Por eso, repítelo a ti mismo cada vez que sientas que el corazón se acelera: esto no está bajo mi control, y por eso mismo lo descarto. Ese es el primer paso para recuperar la paz. 2. Practica la aceptación como un ejercicio diario de paz. Epicteto decía: si no deseas lo que está fuera de tu control, no tienes motivo para preocuparte. Puede parecer simple, pero es una de las ideas más poderosas que se han escrito. La ansiedad rara vez viene de lo que está pasando ahora, nace de la frustración por lo que querías que pasara y no pasó, del miedo a lo que podría pasar y aún no ha pasado. Es un conflicto entre la realidad y el guión que creaste en tu cabeza. El problema no está en el retraso de la reunión, en el correo sin respuesta o en el cambio de planes de último minuto. El problema está en la idea fija de que todo tiene que salir exactamente como lo idealizaste, y cuando la realidad se escapa de tu control, te pierdes. Imagina a alguien que está esperando el resultado de un examen. La mente corre sin freno. ¿Y si es grave? ¿Y si mi vida cambia completamente ahora? Pero hasta ese momento no ha pasado nada. El sufrimiento todavía es solo un pensamiento. Una madre ansiosa repasa 1000 veces cada decisión, intentando proteger a sus hijos de lo impredecible. Un estudiante ansioso piensa obsesivamente si le fue bien en el examen, antes siquiera de conocer el resultado. Un emprendedor ansioso intenta anticipar cada movimiento del mercado, como si el mundo
obedeciera a su planificación. Pero la vida no es obediente, es salvaje, dinámica, llena de giros inesperados. Cuanto más intentas controlarlo todo, más te desgastas, y ahí es donde entra la aceptación, no como debilidad, sino como una fuerza que libera. Aceptar no es rendirse, es madurar. Es como respirar profundo en medio de la tormenta y decir: voy a hacer lo que está a mi alcance, lo demás lo suelto. Marco Aurelio escribió: si logras deshacerte de las impresiones que perturban tu mente, de los miedos sobre el futuro, de las heridas del pasado, podrás encontrar dentro de ti una esfera perfecta, silenciosa y en paz. No siempre vamos a alcanzar ese estado, pero cuanto más entrenamos soltar lo que no depende de nosotros, más cerca estamos. En los días en que logro aceptar, sin resistirme, sin exigir, soy más ligero, más lúcido y estoy más presente. Y cuanto más practico esta entrega, más me doy cuenta. La ansiedad no es señal de debilidad, es una invitación a la transformación. No necesitas eliminar la ansiedad para vivir bien. Necesitas aprender a bailar con ella sin dejar que sea ella quien te guíe. Aceptar no es conformarse con lo que te destruye, es dejar de pelear con lo que no puedes cambiar. Y cuando dejas de luchar contra la realidad, por fin, deja de hacerte daño. 3. Enfrenta lo que te asusta hasta que parezca pequeño. La ansiedad muchas veces no nace del dolor real, nace del miedo a sentir dolor. Del pánico a salir de la zona de confort, de imaginar la caída antes siquiera de subir, de perder lo que has conquistado, sin siquiera disfrutar lo que tienes. Séneca lo sabía. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del Imperio Romano, hacía algo que muchos considerarían una locura. Usaba ropa desgastada, comía pan duro, dormía en el suelo frío y pasaba algunos días viviendo como si no tuviera nada. ¿Por qué? Porque entendió algo que pocos se atreven a aceptar. La mente se fortalece con la exposición, no con la protección. Cuando te permites enfrentar, voluntariamente, lo que más temes, algo dentro de ti cambia. Descubres que lo que parecía insoportable era solo una imagen distorsionada creada por tu cabeza. Séneca escribía: ¿era esto lo que tanto temías? Esa era la pregunta que se hacía después de encarar lo que más evitaba. Y casi siempre la respuesta era liberadora. No era tan terrible como creía. Existe una historia zen que dice: este vaso ya está roto. El maestro no lo dice por pesimismo, sino por lucidez. Sabe que todo es pasajero. Y por eso, al aceptar la impermanencia, vive con más ligereza, más presencia, más libertad. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo? Vive un mes con lo mínimo y descubre tu creatividad. ¿Tienes miedo de quedarte solo? Pasa un fin de semana contigo mismo, sin distracciones, y escucha lo que tu alma te está pidiendo. ¿Tienes miedo al fracaso? Intenta algo nuevo y permítete fallar en público, solo para darte cuenta de que el mundo no se acaba por eso. Cuando enfrentas tus pérdidas imaginarias, ellas pierden el poder de paralizarte y dejas de vivir tratando de protegerlo todo, para empezar, por fin, a vivir. Muchos creen que el éxito traerá paz, pero la verdad es que muchos exitosos están presos del terror de perder lo que tienen. Como decía Séneca, la esclavitud vive bajo el mármol y el oro. La apariencia no lo dice todo. Detrás de una vida perfecta puede haber una mente agotada, en pánico, llena de ansiedad. Pero hay otro camino, uno que no depende de la estabilidad, sino del coraje. Es el camino de quien entrena la pérdida, no para resignarse, sino para no ser destruido por ella, porque cuando entiendes que puedes perderlo todo y aún así seguir siendo tú mismo, te vuelves libre,
libre del miedo, libre de la ansiedad, libre de la ilusión de que necesitas controlar el mundo para tener paz. Y ahí nace una nueva fuerza, la fuerza de quien puede empezar de nuevo cuantas veces sea necesario, sin perderse en el proceso. 4. Camina hasta que la mente se calme. Existe una expresión en latín que dice, se resuelve caminando. Simple, poderosa y muchas veces olvidada. La mente ansiosa quiere resolver todo ya. Se agita, se atropella, repite 1000 veces el mismo pensamiento, atrapada en un laberinto interno. Pero el cuerpo guarda una sabiduría antigua que la mente ha olvidado. La claridad no viene de la presión, viene del movimiento. Te sientes abrumado, sal a caminar. ¿No puedes tomar una decisión? Camina. ¿Discutiste con alguien que amas? Invita a esa persona a caminar contigo. El acto de caminar, algo tan simple, tiene el poder de cambiar el clima de una conversación, la dirección de un pensamiento y la carga de una emoción. Es como si cada paso vaciara un poco del caos, hasta que, sin darte cuenta, vuelves a encontrar tu centro. Séneca decía, la mente necesita entregarse a largas caminatas errantes o terminará por romperse. Y tenía razón, porque cuando el cuerpo se mueve, el alma respira. Y cuando el alma respira, la ansiedad pierde el aire. Caminar es más que un ejercicio físico, es un ritual de reconexión. Te saca del lugar de la tensión y te lleva a un lugar de flujo, donde los pensamientos se desaceleran, el corazón se calma y el mundo parece menos hostil. Piensa en cómo los antiguos filósofos enseñaban caminando, cómo los monjes meditan en movimiento, cómo grandes artistas y líderes tomaban decisiones mientras recorrían senderos, jardines y caminos. Ellos sabían que la respuesta no está en esforzarse por pensar más, sino en moverse con más presencia. Imagina que tus pensamientos son como agua turbia en un vaso. Entre más la agitas, más confuso se vuelve todo. Pero cuando caminas, es como dejar el vaso en reposo, y poco a poco la suciedad se asienta y el agua vuelve a estar clara. Así que, la próxima vez que sientas que la ansiedad te atrapa, haz lo contrario. Muévete. No intentes resolverlo todo ya. Levántate, respira y da un paso, solo uno. El siguiente llegará, y con él tal vez también venga la claridad, la ligereza y la paz que tu mente tanto está intentando encontrar. Porque a veces el camino no está en la cabeza, el camino está en los pies. 5. Si estás preparado, lo inesperado no asusta. Un golpe inesperado siempre duele más. Como decía Séneca, un golpe que anticipas duele menos. Y es justamente por eso que los estoicos entrenaban la mente para lo que podía salir mal, no por pesimismo, sino por sabiduría. A eso se le llama premeditatio malorum, la premeditación de la adversidad. Es un ejercicio estoico que consiste en imaginar con valentía lo que podría salirse de control. No para vivir con miedo, sino para no ser destruido por la sorpresa. Imagina a un marinero que solo ha aprendido a navegar en aguas tranquilas. Cuando llega la tormenta, entra en pánico. Pero aquel que entrenó con el viento, que estudió las olas, que preparó su barco para lo peor, ese enfrenta la tormenta con firmeza. Lo mismo ocurre con la mente. Quien vive creyendo que todo siempre va a salir bien puede parecer optimista, pero en realidad está vulnerable. Basta una mala noticia, un imprevisto en el trabajo, una crisis de salud y todo se derrumba. Porque nunca entrenó el «y sí, pero aquí está el otro lado». Séneca también decía que quien sufre antes de tiempo sufre más de lo necesario. Es decir, este entrenamiento no es para alimentar la paranoia, es para fortalecer la lucidez. No es para vivir en alerta, sino para desarrollar calma en medio del caos. Napoleón exigía de sus generales una práctica simple y poderosa:
3 veces al día, debían preguntarse: ¿y si el enemigo aparece por aquí? ¿Y si nos atacan ahora mismo? No por miedo, sino por estrategia, porque quien piensa con anticipación actúa con serenidad. Ese es el secreto. Tú no controlas el futuro, pero sí puedes prepararte emocionalmente para él. Y esa preparación silenciosa, interna, lo cambia todo. Dejas de ser rehén del azar y pasas a ser dueño de tu respuesta. Imagina que mañana pierdes un contrato, o alguien te decepciona, o tienes que cancelar un viaje. Puedes perder el control, o puedes respirar profundo y recordar: ya había considerado esta posibilidad. ¿Qué puedo hacer ahora? Anticipar no es vivir con miedo, es volverse más fuerte que el miedo. Es transformar la ansiedad en preparación, el pánico en estrategia y la desesperación en dirección. Cuando entrenas tu mente para lo imprevisible deja de ser una amenaza y se convierte solo en una curva más en el camino. Y tu paz ya no depende de que la ruta sea perfecta, depende de tu capacidad de seguir adelante aunque todo cambie. 6. Pide ayuda, eso también es fortaleza. La ansiedad tiene un truco silencioso. Te convence de que todo lo que sientes tiene sentido, que es lógico y que no se puede cambiar. Pero muchas veces, cuando lo pones en palabras y lo compartes con alguien, te das cuenta de que esa angustia no era tan sólida como pensabas. Los pensamientos que nos torturan en silencio pesan distinto cuando se dicen en voz alta. Dejan de ser monstruos y se convierten en emociones humanas, comprensibles, posibles de sanar. Existe una idea equivocada sobre el estoicismo, que los estoicos no sentían dolor, que eran fríos, duros, impenetrables. Pero no es cierto. Ellos simplemente aprendieron a buscar sabiduría, incluso en los demás. Marco Aurelio escribía para sí mismo. Como si fuera su propio consejero, Séneca intercambiaba cartas con amigos íntimos. Epicteto enseñaba en comunidad y todos sabían: nadie enfrenta los dolores de la vida completamente solo. Si estás luchando contra la ansiedad, la tristeza, el insomnio o los pensamientos que no te dejan en paz, pide ayuda. Habla con un amigo o con alguien en quien confíes, no porque seas débil, sino porque mereces claridad, porque mereces vivir en paz. 7. Suelta el control, no resistas, no alimentes el dolor. ¿Cuántas veces algo te sacudió profundamente y meses después te diste cuenta de que ni siquiera era tan grave? Sobreviviste, creciste e incluso lograste reírte de eso. Tal vez hasta se convirtió en una historia que ahora cuentas con alivio. El problema es que en el momento todo parece enorme. El dolor, la frustración, la vergüenza. Tu mente entra en espiral y empiezas a sufrir 2 veces, por lo que pasó y por lo que estás alimentando acerca de lo que pasó. Marco Aurelio decía: no necesitas permitir que eso te perturbe, puedes simplemente dejarlo ser. Esa frase contiene una de las claves más poderosas para la libertad emocional. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de no amplificar lo que ya duele, de no transformar una incomodidad en un castigo mental. Sí, ocurrió. Sí, fue difícil, pero no necesitas cargar con eso como si fuera un castigo eterno. Siente lo que haya que sentir y luego suéltalo. No luches contra la corriente. A veces, la mayor fortaleza está en no reaccionar, en no darle al problema más poder del que ya tiene, en seguir adelante sin arrastrar lo que puede y debe ser soltado. Porque algún día vas a mirar atrás y entender que esa caída te dio madurez, que esa pérdida te dio claridad y que fue exactamente eso lo que te moldeó, fue eso lo que te trajo hasta aquí. 8. Ama tu destino. Él está moldeando a la persona que vas a llegar a ser. Epicteto decía: no desees que las cosas pasen como tú quieres. Desea que pasen como tienen que pasar y serás feliz.
Esa es la esencia del estoicismo, y siglos después, Nietzsche le daría un nombre a esta idea: amor fati, el amor al destino. Pero atención, amar el destino no significa conformarse con las injusticias, no es aceptar una vida mediocre, es entender que todo lo que pasa puede ser transformado en crecimiento, en fuerza, en luz, si sabes mirar con sabiduría. Es decir, fue duro, pero fue como tenía que ser, porque era ese camino el que iba a moldearme. Marco Aurelio usaba una metáfora poderosa: todo lo que es lanzado al fuego alimenta el fuego. Problemas, pérdidas, críticas, retrasos, frustraciones, todo puede volverse llama, todo puede convertirse en luz, todo puede formar parte de tu grandeza. Amor fati es dejar de luchar contra la realidad, es dejar de desear que el pasado hubiera sido distinto, es dejar de huir de los dolores que están moldeando tu alma. Es comprender que lo que te hirió también te forjó, que lo que parecía el final era solo el inicio de una versión más fuerte de ti mismo. Es transformar cada cicatriz en parte de tu obra. Es mirar hacia atrás y decir: no solo acepté esto, lo abracé, lo utilicé, crecí con ello. Esa es la verdadera libertad, la paz que no depende de las circunstancias, para una felicidad que nadie te puede quitar, porque nace de tu mirada, no de la suerte. Amar lo que es, incluso cuando duele, ese es el poder de quien vive con grandeza. 9. Vuelve a encontrar tu luz. La ansiedad tiene un hábito cruel, se alimenta de aquello que no puedes resolver. Piensas sin parar, hablas del mismo tema con todo el mundo, te muerdes las uñas, pierdes el sueño, repasas cada detalle 1000 veces y al final nada cambia. Solo tu energía se va, solo tu luz empieza a apagarse. Pero los estoicos fueron claros: hay cosas que están bajo tu control y otras no. Y tu paz depende de aprender, todos los días, a separar una cosa de la otra. Así que respira y pregúntate con sinceridad: ¿qué está en mis manos ahora mismo? No controlas si alguien va a gustar de ti. No controlas el humor de las personas, ni los retrasos, las críticas o los imprevistos. No controlas el pasado, ni lo que los demás piensan sobre ti. Pero sí controlas tu respuesta, controlas tu actitud, controlas lo que decides pensar y dónde decides enfocar. Quedarte atrapado en algo que no puedes cambiar no resuelve el problema, solo te paraliza frente a él. La ansiedad crece donde tu acción termina. Pero cuando enfocas tu atención en lo que sí puedes hacer, aunque sea poco, te reconectas con tu fuerza. Vuelves a tener suelo bajo tus pies, vuelves a tener dirección. Epicteto decía: no es lo que sucede lo que nos afecta, sino el juicio que hacemos sobre lo que sucede. Y ese juicio puede ser tu peor veneno o tu mejor medicina. Cambia el juicio por enfoque, cambia la desesperación por acción, cambia el drama por disciplina. Y cada vez que te des cuenta de que estás dando vueltas por dentro, di con firmeza: esto no lo puedo controlar, pero esto de aquí sí, y es aquí donde elijo actuar. Ese es el punto donde la ansiedad pierde fuerza y donde tu luz empieza a regresar. Porque la verdadera libertad comienza cuando decides dejar de pelear contra el viento y empiezas a remar en la dirección que aún está a tu alcance. 10. No seas tan duro contigo mismo, mereces ternura. Existe una historia sobre Cleantes, uno de los antiguos maestros del estoicismo. Un día, mientras caminaba por Atenas, vio a un hombre discutiendo solo, agitado, nervioso y diciendo frases como: «Idiota, ¿cómo pudiste fallar otra vez?». Ese tipo de diálogo interno que todos conocemos, esa voz dura que aparece cuando fallamos, nos decepcionamos o simplemente nos exigimos demasiado. Una voz que no guía, solo hiere. Cleantes se acercó con calma, tocó el hombro del hombre y le dijo: «Oye,
solo quiero que sepas, no estás hablándole a una mala persona. Esa frase es un abrazo, es un recordatorio. La próxima vez que tu mente empiece a castigarte, que te llames débil, fracasado, detente, respira y recuerda, te estás hablando a ti y tú no eres una mala persona. Eres alguien que está intentando, que está aprendiendo, que ya ha caído y se ha levantado más veces de las que los demás imaginan. No necesitas destruirte para mejorar. El cambio verdadero nace de la claridad, de la responsabilidad y de la compasión. Sé firme con tus hábitos, pero sé amable con tu alma. La autoexigencia sin afecto es solo otra forma de herirte por dentro. Y el mundo ya te exige bastante. No te conviertas en otro enemigo dentro de ti. Sé tu aliado, sé tu mejor amigo, porque incluso el estoico más fuerte sigue siendo humano. 11. Deja de cargar dolores que aún no han llegado. La vida ya es lo suficientemente difícil. No la hagas más pesada cargando dolores que aún no han llegado. Séneca decía, quien sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. Y eso es exactamente lo que hace la ansiedad. Te arrastra hacia futuros que quizás nunca lleguen y te hace sentir el dolor antes siquiera de que exista una realidad. Sufrir por anticipado no es preparación, es castigo emocional sin causa. Es vivir en un campo de batalla imaginario, donde siempre sales herido, aunque no haya ninguna guerra a tu alrededor. Puedes y debes tener un plan, pensar en escenarios difíciles, como lo haría un estoico, pero pensar con claridad, no con pánico. Actuar con inteligencia, no con desesperación. Hay una diferencia enorme entre estar preparado y estar aterrorizado por algo que tal vez nunca ocurra. Estás viviendo ahora, y el ahora exige tu presencia completa. Así que, la próxima vez que la ansiedad te invada, pregúntate, ¿esto está ocurriendo ahora o solo en mi cabeza? Y si la respuesta es todavía no, entonces respira y suéltalo. No tomes prestado un sufrimiento que aún no ha llegado. Vive el día de hoy con ligereza, tendrás la fuerza suficiente para enfrentar lo que venga cuando venga. 12. Basta de repetir historias que te sabotean. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esa es una de las mayores claves de la libertad interior. Lo que dijeron, lo que hicieron, lo que pasó, todo eso es neutro. Son hechos. Pero es la historia que tú cuentas sobre esos hechos la que determina cómo te vas a sentir. No fue que simplemente te ignoraron, fue que te dijiste a ti mismo que eso fue un insulto. No fue que cometiste un error, fue que concluiste que eso te hace incapaz. No fue que perdiste una oportunidad, fue que creíste que eso prueba que nunca tendrás otra. Y así es como empezamos a vivir menos en la realidad y más dentro de nuestra cabeza. Así es como nos vamos saboteando sin darnos cuenta. Pero puedes cambiar eso, puedes parar, respirar y preguntarte con honestidad, ¿qué historia me estoy contando ahora? ¿Esta historia me fortalece o me destruye? No niegues la realidad, pero tampoco inventes dolores innecesarios, no cargues interpretaciones que te aplastan, cuando podrías simplemente aceptar, aprender y seguir. Tienes el poder de resignificar, de transformar un fracaso en aprendizaje, una crítica en reflexión, un final en un nuevo comienzo. La mente es como un narrador interno y puedes elegir cambiar el tono de la voz que te guía. Y cuando cambias la narrativa, no solo cambia tu forma de ver el mundo, cambia tu forma de vivir y con eso cambia todo. 13. Gasta menos energía quejándote y más resolviendo. ¿Te has dado cuenta de lo creativa que es tu mente, pero cómo usa esa creatividad para torturarte? Imaginas conversaciones que nunca ocurrieron, supones juicios que nadie hizo, creas escenarios catastróficos, traiciones, fracasos, humillaciones,
todo con detalles, como un guionista de películas de terror. Y al final, estás usando la mente más poderosa del universo contra ti mismo. Epicteto diría, nuestra mente es una herramienta poderosa. La pregunta es, ¿cómo estás usando esa herramienta? La verdad es que la ansiedad muchas veces es solo imaginación mal dirigida. Nunca imaginas que va a salir bien, que vas a ser bien recibido, que las cosas van a fluir. Siempre imaginas lo peor. Pero ¿y si usas esa misma energía para construir? Para visualizar valentía, claridad, fuerza, para construir lo que quieres en lugar de huir de lo que temes. La mente es fértil y tú decides si será un campo de cultivo o un campo de batalla. Entonces, la próxima vez que tu cabeza empiece a inventar tragedias, detente, respira y dirige tu atención hacia algo útil, concreto y positivo. Piensa en soluciones, en acciones, en posibilidades. Tu mente puede ser tu mejor aliada, pero eso solo ocurre cuando dejas de usarla como arma contra ti mismo. Porque al final, la energía es la misma. La diferencia está en dónde eliges colocarla, en el miedo o en la construcción. 14. Ten un recordatorio cerca y vuelve a él siempre que lo necesites. Marco Aurelio decía, no es el evento lo que causa tu ansiedad, es tu juicio sobre el evento. Y si eres tú quien crea la ansiedad, entonces también eres tú quien puede dejarla ir. El estoicismo no es una fórmula mágica que te transforma en una roca, es un conjunto de herramientas, un manual interno, un recordatorio constante de que tienes más fuerza de la que imaginas. Y a veces, eso es justo lo que necesitas, un recordatorio simple, concreto, presente, algo que te devuelva a lo importante, algo que te recuerde que todavía tienes el poder de elegir cómo pensar, cómo reaccionar, cómo continuar. Cada vez que la ansiedad aparezca, detente por un momento y pregúntate con claridad, ¿esto depende de mí? Si no depende, suéltalo. Si depende, actúa. Pero actúa con lucidez, no con desesperación. Las cosas van a salir mal. Las personas van a decepcionarte, a criticarte, a ignorarte. Los planes van a fallar, las puertas se van a cerrar. La vida es impredecible y muchas veces implacable. Pero los estoicos fueron claros. Nada tiene el poder de herirte, a menos que te convierta en alguien peor. Solo eres verdaderamente herido cuando respondes al mundo con lo peor que hay en él. Cuando el dolor se convierte en venganza, cuando la frustración se convierte en amargura y cuando respondes con indiferencia, con rabia, con desprecio, la vida puede derribarte, pero solo te destruye si te levantas siendo menos justo, menos fuerte, menos entero. Marco Aurelio escribió, tú decides si algo te degrada o te fortalece, y esa decisión nadie puede tomarla por ti. Sí, va a doler, pero puedes transformar el dolor en dirección. Sí, va a haber pérdidas, pero puedes usarlas como impulso. Puedes caer y aún así elegir levantarte con más claridad, más compasión, más coraje, porque al final de cuentas, lo que define tu vida no es lo que te sucede, es quién eliges ser a raíz de eso. 15. Deja de preocuparte tanto por lo que piensan los demás. ¿Estás agotado de tanto intentar agradar a todo el mundo? Viviendo en función de los juicios, de los me gusta, de los silencios, de las opiniones que cambian todo el tiempo. Marco Aurelio decía, la ambición es atar tu felicidad a lo que hacen, dicen o piensan los demás. La cordura es atarla a tus propias acciones. Y eso lo cambia todo, porque puedes ser justo, honesto, creativo y aún así ser criticado, ignorado o malinterpretado. Puedes entregar lo mejor de ti y aún así no agradar, porque la reacción del otro no está bajo tu control. Lo que sí está en tu control es tu intención, y eso es lo que define tu paz.
Pero cuando necesitas la validación del otro para sentirte bien, estás entregando tu libertad. Es como caminar con una correa invisible, esperando aplausos, esperando luz verde, esperando permiso. Claro, se siente bien ser reconocido, pero es peligroso depender de eso para sentir que tu vida vale la pena. Porque basta una mirada de desprecio, un comentario fuera de lugar, una ausencia de respuesta, y tu confianza se desmorona. Piensa en un artista que deja de crear por miedo al juicio, en una persona que esconde sus ideas por miedo a no agradar, en alguien que cambia su esencia solo para encajar en lugares que ni siquiera deberían ser su hogar. Vivir para ser aceptado es el camino más rápido para perderse. La libertad comienza cuando cambias la necesidad de aprobación por la fidelidad a ti mismo. La verdadera fuerza llega cuando te preguntas, ¿fui fiel a mis valores? ¿Di lo mejor de mí? ¿Fui justo conmigo y con los demás? Si la respuesta es sí, entonces ya ganaste, aunque nadie se dé cuenta. No necesitas dar explicaciones para merecer respeto. No necesitas el permiso de nadie para seguir adelante. Y cuanto más te alineas con quien realmente eres, menos te inclinas ante lo que otros esperan que seas. Deja de vivir para encajar, comienza a vivir para expandirte. Porque quien encaja en todo, desaparece. Pero quien tiene el valor de ser auténtico, incluso en silencio, deja una huella que se siente en el mundo entero. Puedes tener 1.000.000 de razones para sentirte perdido, pero el sol sigue saliendo, el viento sigue soplando y la luz sigue alcanzándote. Solo necesitas dejar de esconderte detrás de lo que piensan los demás. Solo necesitas atreverte a ser quien realmente eres. Marco Aurelio decía, lo que no transmite luz, crea su propia oscuridad. Así que elige ser luz. Permite que se manifieste, porque esa elección, silenciosa y firme, es la que reorganiza todo por dentro. No dejes que el ruido del mundo apague el brillo que todavía existe dentro de ti. Si este video habló contigo, escribe en los comentarios, yo elijo ser luz. Y si quieres seguir este camino de claridad, fuerza y autenticidad, suscríbete ahora al canal, dale me gusta, comparte y gracias por ver.